Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Voces Cruzadas. Este es nuestro quinto capítulo ya. El sábado pasado no pudimos estar, estábamos en varias cosas, pero vamos a recuperar el tiempo que no tuvimos en el programa pasado. Estamos en este proceso electoral en el cual vamos a elegir a nuestros candidatos, ¿cierto? Al Consejo Municipal de Arica, nosotros llevamos también candidatos al Consejo Municipal de Camarones y por supuesto vamos a esta la lucha de los últimos 50 años, vamos a cambiar esta constitución pinochetista que tiene cosas que hoy día vamos a tratar con mucho detalle. Les habla Carolina Videla, acá, Pro Distrito 1, y este programa lo hacemos con nuestra candidata a concejala, la primera candidata trans aquí en la comuna de Arica, Scarlett Fernández. ¿Cómo estás, Scarlett? Hola, hola compañera, ¿cómo está? ¿Cómo está Ahí viene compañera? llegando, viene llegando. ¿Cómo ¿Se me estamos? escucha? Por Súper acá bien. muy bien. Bueno, acá estamos ya en nuestro quinto programa ya por ñaña de nuestras voces cruzadas y en esta ocasión pensamos en una temática bastante potente, ¿verdad? Y aporta también del Día Mundial del Agua. Entonces, el Voces Cruzadas hoy día, el agua, un derecho humano, ¿ya? Y poder entonces de ahí ir cruzando voces. Pero para esta ocasión tenemos también a una invitada protagonista que nos viene a hacer un contexto, a hacer diagnóstico, ¿verdad? Y cruzando voces respecto a cómo hoy en día, ¿verdad? Se está desde el Estado chileno de las políticas públicas, se garantiza el derecho humano al agua. Así que me gustaría que mi compañera pueda presentar, pues. Pero con todo gusto, y yo estoy encantada de poder presentarla. Esta tarde, queridas amigas y amigos que ya se conectan por el fanpage de PC Regional Arica, también por el fanpage de Carles Fernández, el de Carolina Videla Constituyente, hoy ha tenido la deferencia y se ha hecho el espacio, porque ella es una mujer muy ocupada, de estar en Voces Cruzadas. Estamos hablando de Isabel Sepúlveda Rivera. Ella es la doctora Isabel Sepúlveda Rivera, ingeniera agrónoma, con quien hace algunos años atrás tuvimos el placer de tenerla aquí en Arica en una especie de conversatorio para hablar justamente del agua, de cómo debiera ser resguardada desde el Estado y el problema, el gran problema de la escasez hídrica, algo de lo que nuestra querida invitada sabe muchísimo y por eso agradecemos que hoy esté con nosotras. Bienvenida, Isabel. Hola, hola a todas y a Hola, todos. hola, ¿Cómo bienvenida. están? Hola. Un gusto estar participando en este espacio y poder aportar desde lo que yo estoy trabajando, ¿cierto? Respecto de este recurso vital y, y básico en los derechos humanos de las personas. Así es que, bueno, Así es. yo he trabajado aquí, ya soy nortina. Entonces, siempre me fui un poco a estudiar agronomía, pensando un poco en la necesidad mm, de ver florecer el desierto, este sueño un poco así como muy, eh, como se ve como muy por allá arriba, pero muy vinculado a la vida, a lo que cuesta al nortino generar alimentos, ¿cierto? Y que desde nuestro país, con las características geográficas que tenemos, el acceso al agua, el acceso a los alimentos es difícil y nos resulta caro. Entonces, y claro, el agua siempre pensando en esto, en que está en todo, en que es transversal a todo, a la vida. Entonces, mi trabajo y mis estudios se han basado principalmente en la gestión hídrica en Uh relación -huh. a los sistemas agroecológicos y a los medios de vida, cómo la gente accede a los recursos, a la seguridad alimentaria
protegiendo el agua, gestionando de la mejor manera el agua. Así que eso. Bueno, eso que tú mencionas es el tema fundamental que nos convoca hoy, que preocupa y que felizmente hay muchas personas como tú que se han dedicado su vida a poder mirar, a poder estudiar, a poder proponer también cómo cambiamos esta realidad, ¿no? Bueno, dentro de la información, por ejemplo, Isabel, en Chile hay casi un 48% de la población rural que hoy no cuenta con el abastecimiento eh, formal, por decirlo de alguna manera, del agua potable, ¿no? Y en definitiva, ni tú, ni yo, ni ninguna ciudadana o ciudadano tiene por derecho constitucional garantizado el acceso al agua. Hoy el agua en esta constitución desde el año 1981 no está garantizada como un derecho humano y es parte fundamental de lo que estamos planteando para este proceso histórico, Isabel, que estamos viviendo, que es poder redactar la nueva constitución, ¿no? Y para que podamos tener una conversación, interrumpámonos, hablemos de cómo vamos mirando esto, porque en el caso de Scarlett, que es candidata a concejala, los municipios como primer anillo, ¿cierto?, de atención y contención y también de desarrollo de las ciudades urbanas y rurales tienen también un rol que cumplir en este proceso que se va a llevar adelante. Entonces, bueno, me gustaría que habláramos un poquito respecto de este famoso código de aguas, ¿no? Que en definitiva lo que hace es, sin establecer un sistema privado del agua, si efectivamente ha privatizado el agua para quienes tienen el poder económico de adquirirla, afectando no solo a la posibilidad de acceder como un derecho humano al agua, sino también de planificar en los procesos de regadíos, en lugares donde la agricultura es el sustento y el desarrollo económico también. Si pudiéramos conversar un poquito sobre aquello, Isabel, tú estás para que quienes nos escuchan y aprovechamos de saludar a tu familia aquí en Arica, a los queridos Chasquillacta, a Juanita, a Tania, a la señora Matilda, nuestra querida compañera Matilde, un saludo cariñoso que estoy segura que te están siguiendo en este ratito. Conversemos un poquito de aquello, pues cómo lo ves y vamos interactuando ahí, cruzando voces también con Scarlett. Gracias, gracias por recordar a mi familia amada. Eh, bueno, sí, pues desde este nefasto Código de Agua de 1981 que ha permitido eh, abusar de, de usufructuar de este recurso tan escaso más encima en nuestras condiciones como país, porque y ahora con la crisis, con el cambio climático, ¿cierto? Se agudiza más eh, y se siente esta ley eh, mucho más, te deja más desprotegido que nunca. Como tú mencionas, a las zonas rurales, a la población de escasos recursos principalmente, que no tiene los recursos para comprar el agua a los precios de mercado, ¿no? Porque ese es el sentido de este código, de transar el agua como una mercancía, ¿cierto? Que no se le da la característica de un recurso natural vital del ser humano. Entonces pierde esas características y pasa a ser un bien de mercado. Por lo tanto, también, y es transable, de tal manera que yo si tengo agua hoy día en un lugar, me la puedo llevar a otro lugar, como una mercancía más, ¿cierto? Y dándole los valores que se pueden transar en el mercado. La prioridad que se le ha permitido cobijado en este código ha sido, por ejemplo, a la minería. En el norte lo hemos vivido tremendamente, que hemos visto a pueblos. Yo puedo hablar de acá, de la segunda región donde estoy en estos momentos viviendo,
donde se han vendido los derechos, se ha presionado a gente económicamente, ¿cierto? Y claro, la gente queda sin nada para poder eh, producir algún alimento. Por otro lado, como el agua, el acceso al agua potable tampoco, porque estas napas han sido, y las napas subterráneas, ustedes saben que más del 90% de las napas subterráneas está en manos privadas, principalmente mineras en estos lugares. Entonces, eso agudiza la crisis tremendamente. Nosotros aquí hemos visto cómo si bien es cierto, tenemos además esta crisis climática, con lo que vemos como los cursos superficiales de agua, los ríos, han disminuido a más de la mitad, porque han disminuido las precipitaciones. Hoy día tenemos el riesgo y estamos viviendo hasta más allá de la zona del área metropolitana esta crisis. Entonces, que no hay posibilidad, si no hay estas precipitaciones, de poder llenar los embalses, en fin. Y esto también afecta al agua subterránea, que no se habla mucho de ese tema. Entonces, y en Arica ustedes lo están viviendo también, ¿no? En la agricultura, el agua básica para poder beber, eh, es sumamente cara en el norte y que no está garantizada. Entonces, por supuesto que se necesita abordar este tema y llevarlo ustedes, Scarlett, nuestras representantes que van a, a trabajar en la modificación, no en la modificación, en el cambio, ¿no? En tener una nueva constitución. Este tema es transversal y este tema debiera de tomarse como un derecho humano, ¿cierto? Un derecho eh, básico y para todos. La madre de todas las batallas, ¿no? Resguardar este derecho y en definitiva desprivatizar el agua a escala constitucional, que nos permita, no sé, por ejemplo, hoy como Scarlett, hoy por ejemplo estamos en un estado de excepción constitucional, ¿cierto? Por calamidad pública, por esta pandemia que nos afecta hace ya más de un año y que además ha tenido un tratamiento bien singular por parte de las autoridades, ¿no? Con muchos desaciertos, con mucha improvisación también, con medidas que no se entienden, pero hay algo muy principal que tiene que ver con las medidas sanitarias permanentes, que es lávate las manos, por ejemplo. Y en ese sentido, hemos recorrido, no solo en campaña, hemos recorrido desde siempre. Los sectores, por ejemplo, de Arica Rural, Vía Frontera, por ejemplo, donde hay muchas familias que están hoy instaladas que son familias con necesidades especiales, ¿no? Que están en situación de carencia habitacional y que están en lugares donde han podido ubicarse y no tienen obviamente ningún tipo de acceso al agua, tienen que comprarla que el camión en algún rato Aljibes puede llevar y que el municipio, cualquier municipio, no el municipio de Arica en este caso, se ve impedido. Además, ya tenemos un tema del Código de Aguas que privatiza, ¿cierto?, los derechos y que lo va a poder adquirir aquellos que tienen, porque así lo permite esta Constitución, los recursos económicos para adquirir esos derechos de agua. Pero por otro lado, los reglamentos, las medidas, lo que está dentro de las formalidades de los municipios que los limitan para poder, en este caso de emergencia, entregar agua a estos lugares donde no existe agua potable y si hay que comprarla. Entonces, si una familia que está en esta situación no tiene plata, no tiene agua. ¿Cómo sobrevive? No solamente a la pandemia, sino cómo sobrevive a esto. Entonces, hay un desafío importante ahí en revisar las lógicas bien anquilosadas de las leyes orgánicas municipales, ¿no, Scarlett? Para poder ser realmente ese primer anillo de atención. Sí, justamente, o sea, cuando empezamos a revisar cuáles son finalmente como el abanico de acciones que puede generar desde el Consejo Municipal respecto al tema del agua, son bastante limitaciones, porque especialmente el Código del Agua, desde una mirada neoliberal,
mercantilizada de los derechos humanos, sobre todo el acceso al derecho al agua, de alguna u otra manera, ¿verdad?, va dificultando que el acceso a este derecho sea de carácter público, ¿verdad? Aunque así lo establece el mismo Código Sanitario, lo establece como un bien de un bien público. Sin embargo, ese bien público es administrado por privados, no es administrado por cooperativas, por ejemplo, que finalmente tengan estos derechos a un acceso de un agua mucho más, no con las lógicas tarifarias impuestas desde la superintendencia de agua potable, sino que efectivamente sean otros elementos que vayan ahí fijando, ¿verdad?, los precios. Entonces, en ese entendimiento, entendiendo que las facultades de un y una concejala son bastante limitadas respecto a poder transformar esto, porque finalmente la batalla de todas las batallas entendemos que es la Constitución, porque es el paraguas que nos va a posibilitar no tan solo transferirle más facultades y atribuciones a los gobiernos comunales, sino que también, por otro lado, conceptualizar, ¿verdad? Y generar una definición desde lo constitucional que finalmente entonces entienda y consagre el derecho al agua como un derecho humano. Entonces, en ese entendido, por ejemplo, acá en la ciudad de Arica, uno de los temas que se ha dado fuerte respecto al tratamiento de aguas servidas, que hoy en día tiene agua del altiplano, ¿ya? En el cual no está generando un proceso que también vaya de acuerdo a los derechos socioambientales que hoy en día tiene los habitantes de nuestro país. Entonces, en ese sentido, también me gustaría preguntarle a Isabel cómo entonces vamos, porque no tan solo cuando hablamos de agua lo hacemos desde el entendimiento que es necesario tomarla, beberla, sino que finalmente está involucrado, ¿verdad?, este recurso hídrico a una serie de otros tipos de esferas, ¿verdad?, donde los seres humanos vamos transitando. Entonces, en ese sentido, por un lado, ya como haciendo un redondeo respecto al tema municipal, tiene que ver, por ejemplo, respecto a las fiscalizaciones en torno a cómo hoy en día se está aplicando la normativa medioambiental, que por lo demás sus parámetros también son bastante, ¿cómo decir?, son bastante accesibles para la empresa, para que pueda responder a este estudio de impacto ambiental. Sin embargo, este estudio de impacto ambiental claramente no siempre está asociado, ¿verdad?, a la participación de las comunidades y efectivamente a un enfoque de derechos socioambientales desde la implementación entonces de estos proyectos. Entonces, en ese sentido me gustaría ir profundizando, ¿verdad?, y cruzando la voz respecto a cómo finalmente vamos entregando elementos, ¿verdad?, que nos permitan ampliar nuestras perspectivas en torno a la necesidad de poder avanzar en el entendimiento del agua como un derecho humano. ¡Wow! Mansa pregunta. Bueno, ojalá tuviera todas las respuestas, pero por lo menos yo creo que la ciudadanía está clara en que este es un derecho humano y la lucha que se ha dado hoy día, la lucha social apunta potente hacia allá. Una de las cuestiones que es importante abordar a nivel de los gobiernos locales, como a nivel nacional, ¿cierto? Es la gobernanza del agua. Y la gobernanza del agua refiriéndome a cambios estructurales importantes, ¿cierto? Como por ejemplo, lo que ustedes decían, de cómo accede a nivel geográfico la gente de las áreas rurales, las zonas del altiplano, nuestra geografía compleja, desde lo físico y después de lo social. Nosotros todos tenemos derecho y deberíamos de tener el acceso a estos recursos y participar, la participación en cómo se gestionan los recursos, de acuerdo a los distintos ciertos pisos ecológicos, a las distintas realidades sociales también. Tenemos gente que está viviendo, que necesita el agua para la agricultura, sin embargo, y también tenemos agua, porque el agua, como hablamos, está en todo. Una lechuga es agua hecha en forma de lechuga. Cuando hablamos, ¿cierto?, también de lo que cuesta generar un recurso, cuando se habla también de las injusticias hídricas, cuando desde un lugar como por ejemplo Latinoamérica tiene que abastecer con ricos mangos o ricas paltas, nosotros en Chile, sacrificando ciertos lugares, zonas, ¿no es cierto?, que quedan después desabastecidas, napas desabastecidas. Entonces, el agua está en todo.
necesitamos también, con la poca agua que tenemos, por eso es tan importante la gestión hídrica y estos cambios estructurales y esta gobernanza donde se participe la ciudadanía, ¿no es cierto? Y los gobiernos locales, em, también se necesitan agua, caudales ecológicos, que de repente no se habla mucho, se invisibiliza ese tema, ¿cierto? Y que es lo que permite que tengamos nuestras lagunas altiplánicas, que tengamos nuestros humedales y que se mantengan. Eso es básico también para la vida y para todo el sistema hídrico, para que otro tema, por ejemplo, las tener claridad de que si yo, de los impactos, ¿cierto? Si yo intervengo en un lugar, que no impacte otro. Entonces son temáticas que tienen que ver con gobernanza. Y yo creo que eso es importante también que quede establecido en esta Constitución y la participación ciudadana y la justicia hídrica desde el punto de vista de la distribución del recurso y del acceso. Sí. No sé, es un poco para ir contextualizando. Isabel, Isabel, Sí. una pregunta. Cuando hablamos de gestión hídrica, ¿qué debiera contemplar como medida afirmativa esta gestión hídrica para el uso eficiente y eficaz del recurso hídrico? Yo creo que tenemos que tener información de base. Hoy día quienes tienen la mejor información, por supuesto que son las mineras. Y no es que yo esté en contra de la minería, ¿no? Porque es una necesidad también, es un recurso natural. El tema son las maneras en que yo exploto ciertos recursos y cómo usamos en este caso el agua para las actividades, las distintas actividades productivas. Un balance hídrico, por ejemplo, es básico, como en cualquier, en todo Chile, tenemos que tener claridad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una cuenca, ¿cierto? Donde convergen las aguas superficiales, ¿cierto? Los ríos, las aguas que vienen por precipitación, la nieve, nuestros glaciares, todo eso es agua y están las aguas subterráneas. Entonces tenemos que tener claridad que si yo saco agua de un lado, no voy a afectar este balance hídrico, de que si yo saco mucha agua de un lado, voy a secar una napa, voy a secar una laguna, voy a dejar desabastecida a una población porque me lleve el agua. O sea, eso como base, tener esa mayor información, invertir en tener buena información. Hoy día como que se le hace el quite, siempre se habla, por lo menos por acá, es que no tenemos información del agua subterránea, entonces hablamos de la superficial. Cuando tenemos nuestra escorrentía subterránea, desde cómo vienen, ¿no? Desde las distintas eh, escorrentías, incluso más allá de las fronteras, de cómo se alimentan, y no tenemos información. Y en cambio otros, los privados, pagan y tienen un montón de información. Entonces necesitamos nosotros dentro de nuestra constitución la información sobre nuestros recursos hídricos, tenemos que tener acceso a eso. No puede ser que tú compras la información y la manipulas, ¿cierto? Ahora, otro tema importante son que se entregan derechos de agua para actividades productivas sobre las que realmente existen. Y por eso el vínculo con esta información, ¿cierto? En Azapa se está secando esa cuenca. ¿Por qué? Porque se entregan los derechos de agua subterránea, en este caso, ¿no es cierto?, para hacer pozos, más de lo que realmente existen y más allá de lo que permite el sistema ecológico, ¿cierto? Entonces, esa información es re importante. Y tener claridad también de que asegurar el recurso para la población, o sea, eso debe ser número uno, que todos tengan derecho a acceder al recurso hídrico. Hay Bueno, también, no sé, no, perdón, una cosita chica, respecto al uso de agua, cuando yo me refería también a la agricultura, a la minería, a lo que sea que en lo que uno usa el agua, necesitamos hoy día, en el panorama que tenemos de cambio climático, de escasez hídrica, crisis hídrica grave, de exigir que se
se optimice el recurso, aplicando tecnología. Se puede. Lo que pasa es que como no se exige, como tú dices en la ley de base de medio ambiente, tiene tantas ventanas, ¿no? Una ley se traslapan incluso, es muy fácil de manipular y muy poco exigente todavía, sobre todo respecto al recurso hídrico. Entonces, por ejemplo, acá para sacar litio, se evapora el agua, nadie te exige que tú lo tengas que hacer de otra manera más sostenible. En la misma agricultura, nadie te exige que realmente tú optimices el recurso. O sea, no te ponen ese tipo de reglas, teniendo una realidad tan compleja como la que tenemos hoy día. O sea, ¿cuánto cuesta tomarse, no sé, comerse una palta? O sea, hay que tener claridad también de cómo nos reestructuramos de acuerdo a nuestra realidad hoy día, de lo que producimos. Si esta cuestión es sumamente profunda, tenemos que identificar incluso qué producimos hoy día en nuestro norte. Tenemos especies nativas forestales que de repente la gente la cambia por un mioporo, que es otra especie que se ve bonita, pero que chupa un montón de agua. O que en otro lado tú puedes ver un pino, o que ves un eucalipto. O sea, no tiene ninguna lógica desde el punto de vista hídrico ni desde el punto de vista de nuestros recursos naturales que están aquí, que nos dan alimento, ¿no es cierto? Y es ese tipo de discusión, yo creo que es importante darla, chiquilla. Sí, ese tipo de discusión, mira, estaba escuchando atentamente porque bueno, cada vez que puedo seguir a Isabel, la escucho, la leo, la sigo y la verdad es que uno siempre, cada vez que tiene la oportunidad, sigue aprendiendo respecto a esto, porque una cosa es la conciencia que tenemos, ¿cierto? Y que buscamos que ojalá todos tengamos respecto de la importancia del agua. El agua es vida, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, escuchaba, por ejemplo, el tema de la gobernanza en el contexto de el uso, ¿cierto?, la destinación y el recurso, este recurso vital, los caudales ecológicos, la gestión hídrica, todo esto en esta mirada hacia la nueva constitución tiene que tiene que estar establecido como un valor principal, ¿no? Y por eso, con mucha convicción y también con mucho compromiso, nosotros planteamos que esta nueva constitución, y quiero detallarlo, esta nueva constitución debe consagrar la soberanía en el pueblo, debe radicar la soberanía en el pueblo porque eso no es solo una frase que suena bien, eso significa establecer distintos mecanismos para que esa participación ciudadana de la que habla Isabel, ¿cierto?, se concrete. Nosotros hoy tenemos una ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana, pero es absolutamente limitada, pero lo más importante es que no es vinculante. Entonces, cuando queremos hablar de gobernanza de agua, de poder establecer este nuevo pacto social que permita un reordenamiento principalmente de los recursos de los que nosotros hemos estado planteando en esta conversación como un derecho y el agua como un elemento de interés público, ¿no? En una lógica de equilibrio entre la necesidad humana y también el equilibrio medioambiental, ¿no? El derecho a hacer gobernanza del agua desde también el uso ancestral del agua, de las comunidades, cómo ellas pueden administrar y comprenden además el equilibrio que debe haber entre la tierra, el agua, el uso que le damos. Entonces, la primera cosa es que efectivamente esta nueva constitución debe radicar la soberanía en el pueblo y en los pueblos, porque estamos apostando a establecer un Estado plurinacional. Y respecto de la justicia hídrica y de la información, bueno, es importante recordar, por ejemplo, que el acuerdo de Escazú, al cual Chile no ha ratificado, buscaba entre las cosas principales poder garantizar el acceso a la información en temas medioambientales, ¿no? Esa información de la que habla Isabel, poder tener acceso a los balances hídricos, por ejemplo, para poder tomar decisiones con la información y no que solo la tomen aquellos que tienen el poder hoy día, que además acceden con sus recursos económicos. Y además
la protección a los dirigentes medioambientales, ¿no? Los que defienden todo nuestro sistema, entre ellos el recurso hídrico, que es un recurso vital, su administración. Por lo tanto, nuestro compromiso para esta nueva constitución es caminar, avanzar para poder establecer primero esta desprivatización del agua a escala constitucional, y además poder establecer una nueva relación, como lo dije hace un ratito, en equilibrio con el uso y principalmente garantizar que a nadie en el territorio le falte el agua, que nadie por no tener recursos se quede sin beber agua, sin tener agua para cocinar, para el uso diario, para lavarte las manos. Ese es otro tema, ¿no? El efecto de las empresas que además tienen el monopolio de la distribución del agua en los domicilios, el agua potable, y si no la tienes, no pudiste pagar la cuenta, te quedaste sin agua. Conozco, y yo pienso que todos conocemos casos emblemáticos de familias que por distintas razones, hay un caso emblemático en Arica que vivió 8 años sin agua, ni agua potable ni nada, porque no pagaron, porque llegó la empresa, se la cortó después de la calle, luego sacó la matriz, y no había nada que los protegiera contra eso, ¿no? Entonces, esta familia en esta desesperanza aprendida lo que hizo es como buscar un sistema en el que los vecinos día a día le entregaban por casa un balde con agua, y eso fue una dinámica, yo como trabajadora social conocí este caso, fue una dinámica que duró 8 años y pasó por todas las administraciones municipales, por las oficinas de acción social, en el cual no hubo una solución, pero además no provocaba, parece, ningún impacto en que esa familia con 8 niños estuviera viviendo esa realidad durante 8 años. Y todo lo que aquello implicaba. Entonces, cuando hablamos del agua como un derecho humano, tiene que ver con eso también, ¿no? Cómo ordenar, cómo proteger. Hay países en los que es inhumano cortar el agua, hay países que no te cortan el agua, hay otros tratamientos, otras formas, y eso tiene que estar abordado en esta nueva constitución. Y estoy hablando de este caso que pongo solo como ejemplo. Estoy hablando del siglo XXI, no estoy hablando de 1980, 90, no, estoy hablando de época actual, en la cual después de mucho cacarear, recorrer, golpear puertas, increpar y hasta ponerlo en el medio de comunicación local, logramos que a través del municipio se le repusiera el agua a esa familia. Y mira, solo termino este ejemplo poniendo lo siguiente. Fue tan importante para esa familia, porque hablé de que esto duraba 8 años, esta realidad. Entonces, había niños que nacieron en esa familia con esta realidad, ¿no? Sin agua, sin baño, sin nada de aquello. Entonces, cuando a esta familia efectivamente le vuelven a instalar el sistema y tienen el agua, los niños pequeñitos hicieron una fiesta porque ellos nunca habían visto una llave dentro de su casa y salir agua dentro de su casa, ¿no? Que puede parecer, no sé, es increíble, y esto ocurre en una calle de una ciudad urbana, aquí en Arica urbano, en una calle concurrida, con vecinos de un lado y del otro. Esas son realidades que tienen que ver con este no derecho del agua, y que me parece brutal, porque además ahí se conjugaron el no respeto de los derechos de los niños, de las niñas, a un desarrollo integral. ¿Quién tiene un desarrollo integral si no tiene siquiera este elemento básico? Por eso el compromiso en esta nueva constitución a desprivatizar a nivel constitucional el agua. Yo quería preguntarte, Isabel, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu sueño en el contexto de esto que estamos hablando respecto a esta nueva constitución? ¿Qué esperas tú de esta nueva constitución? Hola. Bueno, lo primero es de verdad que el nefasto Código de Agua, ¿cierto?, de 1981, sea una referencia, lo que yo mencionaba en algún momento, y de que de verdad
en el extranjero, cuando se ponen ejemplo de lo que no hay que hacer, de lo que nunca se debe hacer, lo llevemos en la memoria para que nunca más en Chile. Eso es Sí, una cosa, ¿no? Y que realmente tengamos un código de agua con estos elementos eh, como es la justicia hídrica, el acceso al agua como un derecho humano, mm, que no se le pueda negar el derecho básico a nadie. Como tú dices, hay otras modalidades. También sueño en esto de que podamos nosotros tener la información, la gente acceder y la gente participar con una gobernanza de agua en nuestro territorio. Es importante, creo yo, que tengamos suficiente conciencia, que en este proceso también la educación respecto al uso del recurso esté muy eh, metida en la conciencia de las personas, desde los chiquitos. O sea, no podemos perder agua. El ejemplo que tú pones, seguro que esos niños cuando veían salir agua de la llave, imagínate el sentimiento. Y a veces la gente sí, deja el agua correr, ¿cachai? O sea, ahora mismo que estamos con COVID, qué terrible, pero hay que aprender que si tú te lavas las manos, te echas jabón y después para enjuagarte las manos abres las llaves. Para lavarse los dientes lo mismo. O sea, tenemos que ser capaces de exacto, optimizar este recurso porque es crítico. Y en los procesos productivos también, o sea, no puede ser que se pierda agua cuando se potabiliza agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tengamos que quitarle el arsénico. En el norte tenemos nuestras realidades. ¿No? Son procesos complejos de potabilizar agua. Entonces, pero en estos procesos se pierde mucha agua al limpiar el agua. Por ejemplo, en un sistema de osmosis inversa, ¿cierto? Para eliminar el arsénico y ese tipo de elementos, eh, a veces el 40% se pierde, ¿no? Y no debiera ser, no deberíamos de dejar en que se pierda ningún proceso, ni de limpiar el agua, ni de yo producir algún cultivo, que no se pierda agua. O sea, eso yo también quisiera, y es un sueño, que con esas aguas, por sí, ejemplo, las aguas servidas, ¿no? Se puedan utilizar, limpiar y forestar, por ejemplo. Se puede. No es claro. que no se pueda, se puede. Y hay tecnologías que son asequibles para que eso sea una realidad. Los árboles eh, son parte del sistema, del ciclo del agua, muy importante. Entonces necesitamos también cuidar eso. Está todo ligado en estos sistemas, ¿no? En el sur, que hay monocultivo con pino y eucaliptus, y ahora con el cambio climático y se han arrasado los bosques nativos, y se pierde el ciclo del agua que está relacionado con nuestra naturaleza. Entonces eso es importantísimo que podamos resguardar y podamos regular con este código de agua. Entonces, al Ujú, final, claro, después nos espantamos que hay incendios y claro, si tenemos este tipo de especies que son oleíferas, no sé, que tienen aceite, y claro, es como un sí, combustible natural allí y con las condiciones que tenemos. Entonces, hay una mm, serie de cuestiones que están enlazadas. Y lo mismo con los alimentos, como les mencionaba. Así que yo espero que realmente tengamos una constitución eh, con justicia hídrica, o sea, con justicia social. bien, Eso, muy bien, eso. muy bien. Decía Galeano, el agua es para aquel que tiene sed, no es para aquel que Italiano, tiene más exacto. billete, ¿no? No, para el que tiene más billetes, está bien, está buena, esa hay que agregarla ahí al final, ¿no? Scarlett, tremendos desafíos aquí también, por ejemplo, desde lo que el municipio debe hacer para las áreas verdes en esta ciudad. Scarlett, Sí, sí son hartas, sí, estoy en ahí el está. micrófono abierto. Sí Sí, son, estaba pensando, la verdad, cuando hablaba Isabel, como que una piensa hartas cosas a medida que la gente va hablando, así como que todo se ramifica a partir de un solo tema, ¿verdad? Entonces, desde ahí como que me preguntaba, cuando hablamos de justicia hídrica, eh,
cómo se administra, quién debiera administrar desde la experiencia comparada. Entonces creo que igual es importante como mirar otro ejemplo, por ejemplo, válgame la redundancia, ejemplo, una compañera acá en Arica que vivió años en Bolivia me decía que en Bolivia su forma de administración del recurso hídrico era por medio de cooperativas. Ya entonces eran cooperativas comunitarias, ¿verdad? Que entonces tenían esta administración del agua y que a partir de eso había una cuota muy baja que tenían que pagar las personas por tener este acceso, ya que principalmente era para el trato del agua y otro tipo de cuestiones que finalmente son parte de los procesos de potabilización del acceso al agua. En ese entendido, si podemos quizás hablar de experiencias comparadas desde la perspectiva del derecho humano, ¿cómo entonces, quién administra y cuál sería la forma desde la perspectiva de justicia hídrica para tener acceso al agua? Me gustaría preguntarle eso a Isabel, que mientras hablaba, como que me fui pensando hacia allá mis reflexiones. Y respecto a lo que cruzaba para acá la compañera Carola, en torno al tema del área verde en nuestra ciudad, ya acá sabemos que nuestra zona desértica, nuestra pampa hermosa Arica, el sol es brígido, entonces ese sol brígido quema los pastos en pocos días, entonces si es que no es regado, y por lo tanto, pero ojo aquí que el tema del no riego de los espacios de áreas verdes no tiene que ver necesariamente con una escasez de recursos hídricos, sino que tiene que ver efectivamente con la articulación y la gestión de la municipalidad en materia de externalizar los servicios respecto a el cuidado y recuperación y promoción de áreas verdes. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, hay que también ir pensando, ¿verdad?, respecto a cómo desde lo comunitario, desde lo territorial, finalmente son los propios territorios quienes van pensando, ¿verdad?, desde una gestión hídrica que sea eficaz, ¿verdad?, que permita entonces esta reutilización del agua para el fortalecimiento y el cuidado de nuestros propios entornos, ¿verdad? Entonces, pero me gustaría volver a la pregunta, desde la experiencia comparada, ¿quiénes tienen que administrar el agua y bajo qué modalidad lo podríamos eventualmente ir pensando desde el contexto de la nueva constitución? Bueno, yo pienso que eh, por la importancia que tiene este recurso vital, ¿cierto? No debiera ser privado, eso de partida. Creo que el Estado debiera de ser el ente regulador eh, y administrador de recursos. Sí creo, Scarlett, y comparto contigo que dependiendo de las realidades, porque eso quizás más en las ciudades, pero en las zonas rurales, las cooperativas pueden funcionar perfectamente. Sí que es importante que a esas cooperativas, hay que eh, entregarle los recursos necesarios, ¿cierto? Para potabilizar, por ejemplo, el agua, para acceder, para manejar, hay que capacitar a la gente. Es perfectamente posible que nuestra gente se vaya capacitando en, en la gestión del recurso, en ingenieros, ¿cierto? Hidráulicos. Necesitamos técnicos, necesitamos que la gente pueda tener estas herramientas también de conocimiento, ¿cierto? Como para poder gestionar de la mejor manera los recursos. Ahora, las comunidades, por ejemplo, por ahí también lo mencionaba Carolina, tienen una cosmovisión, el agua no está separada de la tierra, es un binomio, están juntos, un binomio, ahí no se pueden separar. Ahora, el código de 1981 los separó, ¿cierto? No, si yo tengo agua acá, me la llevo para allá, no tiene nada que ver si yo aquí produzco mis cultivos en el Andín, y no importa. Entonces, esas cosas no pueden volver a pasar. Y sí creo que es factible, yo creo que sí que la gente lo ha tenido antes, las comunidades, de gestionar de una manera sostenible el recurso. Hoy día necesitamos volver a eso, porque se ha perdido. Muchos de estos conocimientos también se han ido perdiendo y es importante rescatarlo. Eh, Así que sí, yo pienso que no debiera ser de ninguna manera el agua privatizada. Y como digo, debiera el agua, pensando desde la perspectiva sobre todo de crisis hídrica,
toda el agua debiéramos de reutilizarla, las aguas grises, el agua de los enjuagues, en las casas, para los jardines, no podemos regar un jardín con agua de la llave, po. O sea, tenemos que empezar a aprender, hay sistemas sencillos que Oye, debiéramos de disculpa, generar. disculpe, ¿sabes? Que justo estaba pensando en la pregunta que había hecho la Carol, entonces decía, pensaba así como una salida comunitaria, entonces decía, en todas las poblas está la vecina que que la vecina del vecino, bueno, generalmente más recae en las mujeres el cuidado reproductivo, no tanto en los hombres, pero por ejemplo, cuando se lava la ropa, todo el agua se va por el resumidero y se pierde nomás, pues entonces, por ejemplo, yo decía, si le echamos esa agua, por ejemplo, al pasto, ¿tiene algún efecto que queme el pasto, que lo malogre, que sea como finalmente tratando de tener una gestión, una gestión eficiente del recurso? Estamos matando entonces otro, como que vestimos un santo y vestimos otro. Entonces, finalmente, si le echamos agua al agua de la lavaza de la ropa, esa agua entonces esa agua no genera una contaminación o no perjudicaría el área verde. Sí, mira, estas aguas de todas maneras, las aguas de enjuague, ningún problema. Hay Ya. detergentes y detergentes, ¿no? En todo este tema de sostenibilidad siempre nos topamos con algo. Uno debiera de también propender a usar menos cantidad de veces. Uno le echa harto detergente, harto lavalosa, más de lo que debiéramos. Ahora, las aguas de enjuagues perfectamente se pueden utilizar para los jardines. Y por otro lado, las aguas, hay sistemas que limpian el agua que viene con detergente, el agua que viene de de la que uno lava los platos, ¿cierto? Porque hay grasa. Entonces hay sistemas que no son tan caros y que se pueden instalar a nivel de barrio, por ejemplo, y podrían con eso perfectamente tener un área verde, como tú dices, importante para la gente, para tener una sombra. Incluso se podría también esas aguas utilizar para tener huertas urbanas. Hoy día que hablamos de seguridad alimentaria, o sea, el agua se le puede dar uso. Quizás hay que darle educarnos, prepararnos, Sí, eh, educación. acceder exactamente, hay tecnologías que no son caras y que se pueda acceder. Necesitamos que la gente tenga ganas y que le ponga empeño en eso también, y por el lado del Estado y después con esta constitución, de que realmente utilicemos las aguas y invirtamos en tecnologías como por ejemplo que las aguas servidas puedan ser reutilizadas para áreas verdes, por ejemplo, para forestación, incluso para sistemas silvopastoriles. Generar alimentos se puede. Y además, con los lodos, además, podemos generar abono. O sea, que no se pierda nada. Eso es sostenibilidad. Así es que Sí, espero es un sueño que lo podamos lograr. También son herramientas para esta constitución. sí, bueno, hemos dicho que el sueño existe, ¿no? Hemos dicho que el sueño existe, así es que, Y a está ver, más vivo bueno, que nunca, niña. así es. Y está más... Primero, conciencia hídrica, soberanía territorial, acceso a la información para tomar decisiones y desarrollo con sostenibilidad, ¿no? Aquí hay, yo lo miro desde dos ámbitos igual de importantes. Uno que tiene que ver con la educación comunitaria y ahí los municipios tienen un rol fundamental desde, por ejemplo, las direcciones de desarrollo comunitario que deben tener, digamos, hacer carne el nombre que llevan, ¿no? El desarrollo comunitario desde la lógica y la perspectiva de lo que hemos estado hablando, las oficinas medioambientales que se han ido abriendo a lo largo de los distintos municipios. Es una cosa, ¿no? Esta educación comunitaria y desde la lógica, por eso Voces Cruzadas es interesante, porque se van cruzando los distintos temas, porque cuando hablamos también de este Estado unitario y descentralizado que buscamos instalar en la nueva Constitución, hablamos de esa descentralización para que los municipios dejen de ser meros administradores y sean gobiernos locales, lograr aquella gobernanza y cuando logren aquello también poder decidir
qué queremos y qué entendemos como desarrollo comunitario. Y vuelvo a lo otro, que es esta educación comunitaria con conciencia hídrica, con soberanía territorial, con acceso a la información. Y por otro lado, también, con igual de importancia y tal vez de mayor responsabilidad, es la responsabilidad empresarial y quienes efectivamente hacen uso digamos, de los derechos de agua desde este nuevo pacto social, ¿no? Con este equilibrio que debe haber para también poder contribuir, porque claro, no va a servir de mucho, pienso yo, o pensamos, que le exijamos a la población esto que es digamos, de conciencia de cada ser humano, ¿no? El cuidar el agua. Pero no va a servir de mucho cuando esta población toma esa conciencia y la vuelca, cuando las grandes empresas, las mineras y otras grandes transnacionales hacen este uso inconsciente, ¿cierto?, de este recurso hídrico. Me acordé de una manifestación que salimos a hacer hace tiempo atrás en contra del TPP-11 y hablábamos, ¿no?, de que el agua es vida y bueno, bajamos por la calle central que es 21 de mayo con letreros, con carteles y hay un lugar donde la gente se sienta afuera, bueno, ahora en pandemia no, pero antes lo hacían con mesita, tomar cerveza. Entonces como que los hombres que estaban ahí nos miraban como siempre, como nos miran como bichos raros cuando uno sale a marchar. Bueno, ahora después del 18 de octubre no, pero antes sí, pues nos miraban como bichos raros. Entonces había un grupo de hombres que decían, pero ¿por qué protestan? Y en realidad no nos nació nada más concreto para decirle que sin agua no hay cerveza. Sin agua no hay cerveza. Y la verdad es que fue el apoyo inmediato ahí respecto de, bueno, estamos todos en contra del TPP-11, ¿no? Porque fue como anecdótico, pero real también, ¿no? Entonces, fue así como haciendo conciencia de todas las formas posibles. Era una anécdota que nos ocurrió en una de todas estas luchas que se han llevado adelante para poder lograr tener este nuevo pacto social con un equilibrio para el territorio, para toda la especie, no solamente para la especie humana, sino para la biodiversidad, para la agricultura, sobre todo aquí, como tú decías, Isabel, en nuestros valles que producen, además, a contraestación, ¿no? Y que debiera tener efectivamente la inversión y los recursos para esas tecnologías que tú señalas, para no perder agua, hablar de los caudales ecológicos, que recuerdo que en aquella oportunidad que tú estuviste en Arica, se hablaba de el embalse de Chironta, ¿no? Que hoy está en plena construcción y que también tiene resistencia, obviamente, porque no cumple a lo mejor con todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Del resguardo de este recurso humano. Miren, chiquillas, nos quedan 7 minutos de programa, pasó súper rápido. Yo quisiera, Scarlett, una breve síntesis de lo que tú miras como nuestra futura concejala en esto en particular que hemos estado conversando y que para despedirte también y dejarle luego el espacio a nuestra querida amiga Isabel mientras leo algunas preguntas que parece que están llegando de nuestros auditores y auditoras. Maravilloso, pues, querida, ya. Primero, una revisión al reglamento 15 de la municipalidad que da el funcionamiento y las atribuciones a las distintas oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario y las distintas reparticiones de la municipalidad. Y desde ahí, efectivamente, revisar, ¿verdad?, cuáles hoy en día son las atribuciones que tiene la Oficina de Medio Ambiente, pero también desde ahí tenerla... entendemos que finalmente toda esta constitución, el Código Sanitario de Agua, hay una serie de elementos jurídicos, políticos, que son trabas para efectivamente ir promoviendo un desarrollo comunitario desde una perspectiva antineoliberal. O sea, yo creo que también tenemos que reconocer aquí, o sea, el sistema neoliberal extractivista salvaje nos tiene en una situación de crisis hídrica donde finalmente está manejado por mano de unos pocos
y se entiende, ¿verdad?, como desde una perspectiva de lucro el tema del agua. Y por lo tanto, desde ahí, desde el municipio, tiene que ver, por un lado, con la fiscalización en torno a cómo hoy en día las empresas están trabajando, porque finalmente tenemos que ir irrumpiendo en función de lo que nos permite la normativa de municipalidades, ¿verdad?, para ir generando transformaciones. Yo creo que uno de los principales elementos tiene que ver con la educación, con reeducar a la población en torno a la gestión del recurso hídrico, pero también la municipalidad de una perspectiva mucho más estratégica, de una perspectiva en torno a favorecer proyectos intercomunales. Y en ese entendido, el gobierno regional, a través de los FNDR, tiene posibilidades, ¿verdad?, de ingresar con recursos frescos a distintas instituciones que, por un lado, le permita ir avanzando en estas nuevas tecnologías, ¿verdad?, de potabilización, de comprar maquinaria, realmente invertir en la población para que vayamos cambiando las nociones y empecemos entonces a tener una perspectiva de derechos humanos desde las políticas comunales. ¿Ya? Yo creo que eso principalmente tiene que ver respecto al contexto municipal, así que yo les invito a las personas que le demos color, ¿verdad? Y seguir incidiendo. Están los consejos de la sociedad civil, no nos olvidemos de eso. Ya pueden ser consultivos, sin embargo, el Consejo de la Sociedad Civil tiene la potestad, tiene el poder de que si la mayoría decide que se ponga un punto en tabla en el Consejo Municipal, se debe hacer. Y por lo tanto, si tenemos la capacidad de articular las voluntades organizacionales desde los territorios, donde finalmente sean los vecinos y vecinas que nos digan, que nos indiquen, ¿verdad?, cómo tenemos que hacer entonces una gestión justa, con perspectiva de justicia, de nuestro recurso hídrico que está en crisis, poñaña. Así que muchas gracias, estuvo muy buenísimo este capítulo, así que muchas gracias también, Isabel, por ampliarnos las nociones, los conceptos, ¿verdad?, y las perspectivas, los desafíos que tenemos en materia de recurso hídrico, tanto del contexto municipal y también del contexto constitucional. Así que le entrego la palabra a la compañera Videla. Oye, muchas gracias. Oye, antes de dejar a la querida Isabel para que se pueda despedir, bueno, han llegado hartos comentarios. Mira, hay una pregunta de Harry Álvarez, a quien aprovecho de saludar. Él es un dirigente que conozco de hace tiempo. Hay una pregunta que voy a tratar de, porque obviamente son para las candidatas las preguntas. Entonces él plantea una cosa, mira, súper cortito. Dice, tenemos dos valles hermosos. Cuando hay lluvia se va todo al mar, contaminando la plaza Chinchorro. Una pregunta, y que por tanto años este problema y deficiente de gobiernos y nadie hace nada por el agua que baja de los ríos y llega al mar. Pero la primera pregunta, porque esta llegó después, decía que en el Valle de Azapa y Utah hay empresas gigantescas que usan y dependen de su funcionamiento para el desarrollo de sus procesos, ¿no? Y si el Estado las expropia de estas aguas, generaría complicaciones de derecho. ¿Cuál es su respuesta de candidata? Mira, yo lo que planteo es lo siguiente. Yo siento que cuando estamos planteando este nuevo pacto social, bajo ningún punto de vista esto debe ir en contra del desarrollo, ¿no? De que las empresas funcionen, porque además cuando las empresas funcionan también hay empleo para las familias, para los trabajadores y las trabajadoras, aun cuando el empleo está muy precarizado aún, ¿no? El sueldo mínimo obviamente no es un sueldo digno, pero bueno, tema para otro programa. Pero ese desarrollo, más que no sé si expropiar el Estado o no, lo que estamos planteando es un nuevo pacto social que desprivatice y permita el acceso a todas las personas y que no solo dependa del poder adquisitivo para las personas el uso del agua como un derecho humano. Y para las empresas, distintas empresas tienen que tener una responsabilidad, una conciencia, esa conciencia hídrica de la que hablamos. Por lo tanto, se deben establecer mecanismos que obviamente no impidan el desarrollo, pero que no depreden, que no sea extractivo, que no depreden los recursos naturales. Y para eso hay que establecer mecanismos que los regulen y los resguarden. Es lo que podría responder así
como muy rápido, lo podemos tratar con mayor desarrollo más adelante. Harry, espero que esa pregunta te deje en algo satisfecho. Y sobre el agua que llega al mar, bueno, una de las propuestas y de los temas concretos que se han hecho tiene que ver, por ejemplo, con el embalse de Chironta, que es además un anhelo de casi 60 años de las comunidades de los valles, pero que también tienen resistencias porque también afectan ahí, tal vez Isabel podría hablar con mayor conocimiento al ecosistema, ¿no? Y por eso los caudales ecológicos y otras indicaciones que planteaba en el conversatorio de la vez pasada Isabel, pero no sé si Isabel nos puede contribuir en una mirada tal vez más concreta respecto de el aprovechamiento de esas aguas que llegan al mar finalmente cuando se desbordan los ríos. Y ahora sí, Isabel, te dejo la palabra para ver si puedes abordar un poquito esto y además despedirte y saludar a quien tú quieras. Súper cortito, cuando preguntaba de la expropiación, mi mente como que decía, expropiación, expropiación, pero posteriormente una se servía los chakras, pero creo que igual es un tema importante que tiene que ver con el desarrollo productivo y económico de nuestros territorios, de nuestro país. Un desarrollo productivo y económico tiene que ser armónico con el medio ambiente y con el respeto a los derechos humanos de las personas. Entonces yo creo que desde ahí yo creo que el único tope es mientras si el desarrollo económico y productivo de los territorios se contrapone a los derechos socioambientales, se contrapone a los derechos humanos, yo creo que hay que sentar entonces a hablar y finalmente no transar desde un enfoque de derecho, ¿verdad? Respetar, porque finalmente, ¿dónde ponemos las fichas? La ponemos en el desarrollo productivo, donde tan solo unos pocos ganan, porque si así, por ejemplo, recordemos que el 7% más rico de nuestro país maneja el mar y todos los recursos naturales que el mar puede entregar, entregándole un pequeño espacio a los pequeños pescadores, a los pescadores artesanales. Ya entonces, desde ahí hay que igual tener una mirada, y yo creo que va a ser un tema después, compañera, ojalá poder discutirlo respecto al impuesto al royalty. Maravilloso. Ya quería. Ya. Ahora sí. Isabel, Disculpa, ahora sí. No, muy cortito, decir que, bueno, me encantaría visitar el lugar del embalse Chironta y otros más. Sí que son importantes en estos momentos contar con infraestructura para acumular aguas y poder regular de esa manera también, por ejemplo, el riego. Siempre es importante tener presente estos caudales ecológicos que yo les decía, porque claro, si nosotros entubamos después todo el agua, se muere todos los humedales, las vegas, los bofedales, ¿cierto? Y toda la fauna y la flora que está asociada son estos sistemas. Entonces, importante eso se puede y se debiera de considerar cuando se hacen este tipo de embalse. Pero sí también importante la gobernanza, insisto con la gobernanza del agua entre los regantes que participan y a los que se les va la idea es que esta agua también llegue de la forma más equitativa posible, porque ¿qué pasa? No es que van a poder asegurar un agua para algunos pocos quizá, o sea, tiene que haber una justicia hídrica también ahí, entonces tiene que haber solidaridad. Eh, y también lo que se va a producir. Sabemos que estamos en zonas desérticas, intentar apuntar a producir cosas que no requieran excesivamente exceso de agua, porque es nuestra realidad nortina. Entonces podemos sacarle provecho a nuestros cultivos, también nuestros cultivos indígenas, no digo que todo, pero nuestra quinoa es una proteína riquísima, sumamente valorada afuera. Ese tipo de cultivos no requieren tanta agua y están eh, adaptados a nuestra realidad agroclimática. Entonces, eso un poco decir, y hay mucho que discutir, muchos desafíos en este ámbito y en este tema tan vital, ¿cierto? Así es que yo encantada para una próxima o cuando se pueda seguir compartiendo.
Me ha encantado hablar con ustedes, Scarlett y Carolina, como siempre. Así que quisiera saludar a toda mi familia de Iquique, de Arica, eh, a mis eh, tantas compañeras de antaño, que no nos vemos mucho, pero están en mi corazón. Así que a Y tú en el todas, de ella, y tú en el de ella. mucho cariño. Nada, eso. Muchas gracias, Isabel. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. Bueno, despedirnos. Ha sido muy educativo, por lo menos para mí. Sigo aprendiendo. Y bueno, reforzar nuestros compromisos por esa soberanía territorial, por esa desprivatización del agua con equilibrio, con armonía para el desarrollo sostenible, sustentable, para la participación vinculante, activa, soberana de la población, educación comunitaria, conciencia de las empresas también, temas que tienen que estar resguardados, garantizados, custodiados y con mecanismos claros en esta nueva constitución que vamos a construir sin miedo y con todos y todas y todes. Y recordarles que una vez que lleguemos a la nueva, a esta convención constitucional, ese mismo día inauguramos en Arica la Casa Constituyente, que va a ser el espacio de encuentro para seguir construyendo en conjunto y también en la calle y en todos los espacios esta nueva constitución que es de todos y de todas, y por eso siempre, siempre la exigencia de la liberación inmediata de todos los presos políticos de la revuelta social, porque esta constitución no puede nacer con presos políticos, así como nos ocurrió en esta transición a la democracia, que también nació con presos políticos todavía en aquella época. Una de esas fui yo, con otras compañeras pasamos de ese estado de dictadura a democracia, con nosotras privadas de libertad, ¿no? Durante más de 1 año y medio fue una experiencia que la memoria es importante, hay que decirlo, ¿no? Es como que se está repitiendo la historia, pero están puestas todas nuestras fuerzas para efectivamente cambiarle y que tengamos un real nunca más y un Chile efectivamente digno y soberano. Gracias por estar en este programa, gracias a quienes hacen posible este programa. Isabel, un honor tenerte aquí y bueno, va a quedar grabado, así que lo van a poder ver luego quienes se lo perdieron. Muchísimas gracias también a Javiera que hace posible que estemos saliendo al aire. Un abrazo fraterno, vamos sin miedo, luchemos como Gladys. Chao, chao. Cariño. Muchas gracias. Chao, chao.